Hola, bendiciones. Soy el pastor Abraham y esto es Doctrina Pura. Hoy vamos a estar en el primer capítulo del Nuevo Testamento del Evangelio según San Mateo. Vamos a tener nuestro comentario bíblico acerca de cómo inició la vida del Señor Jesús. Así que, bueno, entremos en materia. En Mateo capítulo 1 encontramos primero la genealogía de Jesucristo. Y es que para el pueblo hebreo es muy importante que quede un registro de la línea de familia. Y Mateo tratará de establecer la relación desde Abraham hasta Jesús. Esto en 40 generaciones, donde va a pasar por David, va a pasar por la descendencia por Salomón. ¿Por qué por Salomón? Porque Mateo hace un énfasis en la descendencia de Jesús, pero por el papá, por quien será el esposo de María, José. Mientras que el evangelista Lucas traerá también la descendencia, pero él tomará desde Adán y la traerá hasta David, pero se enfocará por el lado de Natán, su otro hijo, por donde viene la descendencia de María, para que ambos queden dentro de la genealogía descendientes de David hasta Jesucristo, porque Jesús es la promesa que se le dio a David, que habría un rey para siempre de su linaje. Bueno, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Es lo que más nos atañe hoy en nuestro estudio bíblico, porque nos va a dar grandes luces y entenderemos cosas que de pronto antes jamás habíamos escuchado. Dice que el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Así que encontramos a una joven de unos 20, 22 años tal vez, comprometida en matrimonio. Se enamoró María y se enamoró de un hombre llamado José, de oficio carpintero. ¿Cómo se hacía este compromiso? Venían los padres de María y la familia de José y el sacerdote, y ellos hacían una ceremonia pública donde se establecía un compromiso, un pacto, y en su tiempo, no mayor a un año, se llevaría a cabo la boda, o lo que es la ceremonia del matrimonio como tal. Dice, pero antes de unirse, resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Y aquí es donde encontramos algo extraordinario, que es un embarazo virginal. María, sin nunca haber tenido relaciones sexuales, siendo una mujer virgen, queda embarazada por medio del poder de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Yo lo voy a poner en unos términos que tú puedas entender cómo es un embarazo. Y el embarazo se lleva a cabo cuando un espermatozoide se une con un óvulo. Ahí es donde se fecunda y se llama un embarazo. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Tomó la esencia de Dios, del Hijo de Dios, de Jesús, en un espermatozoide, y el Espíritu Santo lo colocó dentro del vientre de María, que fecundó un óvulo, y de esta manera ella quedó embarazada directamente de Dios, sin intervención humana. Bueno, nosotros somos personas de fe, sabemos que esto es fácil de entender. Pero ¿cómo lo vio José? ¿Cómo lo vio José, que estaba comprometido de matrimonio y ahora su amada resultaba embarazada? Para la época, de acuerdo a las leyes judías, una mujer que cayera en pecado en tiempo de su compromiso debía ser lapidada, debía morir apedrada, pero la amaba José y él quiso dejarla encubierta. Dice la palabra que José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, y resolvió divorciarse de ella en secreto. Esto lo pensó José, eso fue lo que él decidió hacer. Esa es la decisión de un hombre que se ve traicionado, y esto es lo que pasaría en la vida de María, era que iba a quedar
vituperada para siempre, como que hay un hijo fuera del matrimonio. Para su tiempo se llamaban bastardos y era un motivo de vergüenza. Así que todo esto pasaba por la cabeza de María y también por la cabeza de José. Pero cuando consideraba hacer esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Viene un ángel con la respuesta. Viene un ángel de Dios y visita a José y le cree. José es un hombre de Dios. José es un hombre del linaje de David. Son personas educadas en las cosas espirituales. Él sabía que había una profecía con respecto a esto y él decide creer lo que el ángel viene y le dice. Entonces dice, voy a leer desde el verso 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el propósito por el cual, cuando José se entera del propósito, Jesús viene a la tierra con un propósito, que es el de redimir a la humanidad de su pecado. Dios hecho hombre, no hay nadie más que pueda hacer esto, solo Dios que se hace hombre. Y miren quién es el primero que se entera, es José quien lo va a educar. Así que José, él empezará su tarea de educarlo y llevarlo para cumplir su propósito. En el verso 21, 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que parte del Evangelio de Mateo tiene como propósito de mostrar el cumplimiento de las profecías que hablaban acerca del Hijo de Dios. Y aquí se cumple la primera profecía. Esa profecía aparece registrada en Isaías capítulo 7 verso 14. Y en esa profecía dice que un niño nacería y que su nombre sería Emmanuel. Y acá encontramos el cumplimiento de esa profecía cuando el ángel habla a José y le dice: no tengas miedo de casarte con María, va a nacer un niño, será un varón y tú le vas a colocar por nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Es que hay muchos nombres que definen al Hijo de Dios. Uno de ellos es el Hijo de Dios, pero otro también es Jesús. Jesús es el término griego para un nombre hebreo que es Josué. Ese nombre Josué significa el Señor salva. Así que nosotros vamos a encontrar también en Isaías capítulo 9 verso 6 que dice: se le darán estos nombres al Hijo de Dios: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. También se cumple en toda esta profecía de Isaías capítulo 9 en la vida de Jesús, que es Josué en hebreo, o Yeshua. Pero bueno, nuestra pronunciación es bastante diferente al idioma hebreo, pero esto es lo que tiene que ver con José, esto es lo que tiene que ver con María, esto es lo que tiene que ver cómo fue la anunciación de cómo sería el nacimiento de Jesús y el nombre que llevaría. Dice: cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo. Esto es importante, y es que María, escogida por Dios, tomada en el poder del Espíritu Santo y embarazada, pero ella debía seguir su compromiso con José. El ángel viene direccionado de Dios y le dice: toma a María por tu esposa. ¿Qué quiere decir? Que el matrimonio se llevó a cabo. Ella no tenía un estómago así grandote, sino que ella sabía que estaba embarazada y aún no se le notaba
pero le dijo a José, estoy embarazada. Él, con todo esto que ocurrió, le dijo, toca casarnos ya. Y fueron y llevaron a cabo. Pero ¿por qué tanto afán? No, es importante que lo hagamos ya. No sé, habría transcurrido un mes, tal vez 2 meses, y se lleva a cabo el matrimonio, la ceremonia pública donde José y María se casaron. Entonces, dice que José se abstuvo de llegarse a ella en relaciones íntimas, aunque tenía el derecho, pero había que cumplir esta profecía de que de una mujer virgen nacería el Hijo de Dios. Así que esto es lo realmente espectacular, tanto en el nacimiento de Jesús como en la vida de María, esta joven escogida por Dios. Es la única vez en la historia de la humanidad en que una mujer da a luz siendo aún virgen. Pero como todos sabemos y entendemos, esto termina con la virginidad, que un parto natural. Un parto natural termina con esta virginidad. Y yo quiero que podamos ver el verso 25. Dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz. Y hay una referencia que habla de que dio a luz un hijo, pero esa referencia nos lleva a estudiar qué dice en las otras versiones. Está no en la nueva versión internacional, pero en la Reina Valera sí la encontramos, que dice que nació su hijo primogénito. Y el hijo primogénito quiere decir el primero de varios. Pero si nosotros vamos a Juan capítulo 3, verso 16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, que quiere decir hijo único de Dios. Yo quiero hacer énfasis en que la escritura aclara que no es hijo unigénito de María. Él es hijo unigénito de Dios, pero hijo primogénito de María. Y esto te lo quiero verificar si vas a la palabra en Marcos capítulo 6, versos del 3 al 4, donde dice que la gente se asombraba al ver en la persona de Jesús. Dice, ¿no es él el carpintero? O sea que nos dan el oficio en el cual se desarrolló en su vida natural Jesús, como carpintero. Dicen, ¿no es este el hijo de María? ¿No es el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Dice además, ¿no están con nosotros sus hermanas? Así que la palabra de Dios nos muestra cómo después del nacimiento del Señor Jesucristo, José ya hace una vida normal con su esposa, con María, y vienen los demás hijos. Todos sabemos que en esta época las familias eran muy grandes, tenían muchos hijos, y en especial la Biblia relaciona, por lo general, la Biblia no nombrará mujeres a menos de que sean personas muy importantes o representativas en lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Por eso se relaciona el nombre de María, no así el nombre de sus hermanas. Sin embargo, si tú miras en el Evangelio según San Marcos, después de la resurrección del Señor Jesucristo, en la muerte y en la resurrección, cuando María, la mamá de Jesús, va a visitar la tumba, ¿para qué? Para terminar de embalsamarlo, porque el día de su muerte no habían podido hacerlo bien. Van 3 mujeres, una de ellas es María, la madre de Jesús, otra María Magdalena, que es discípula de Jesús, y hay una mujer, Salomé, que va junto con ellas. Algunos estudiosos de la palabra describen a Salomé como una hija de María y también como una de las posibles hermanas del Señor Jesucristo. Así que encontramos por lo menos 5 nombres de personas ligadas a la familia de Jesús, a la familia natural. Eran medio hermanos, el Hijo de Dios, hijo de María. Estos 4 hombres, tal vez Salomé, hijos de José y de María. ¿Qué quiere decir esto? Que la Virgen María es virgen en su concepción y hasta el nacimiento de Jesús. Y ahí termina el tema de la Virgen María para convertirse en la Señora María o en María, esposa de José. Esto es importante porque ha sido una gran confusión en la doctrina de la iglesia cuando se han atribuido cosas. Yo sé que tú has escuchado acerca de María como una mujer que ascendió, que es siempre para siempre virgen, pero yo te quiero decir que esto es un dogma
de solamente el año 1853. Y yo te estoy leyendo un escrito del Evangelio según San Mateo, escrito en el año 60 de la era cristiana. Así que, ¿cuál es la confiabilidad de los documentos históricos? Entre más se acercan a la fecha de los sucesos. Y este relato del nacimiento de Jesús data del siglo primero, de los primeros 5 años del siglo. Y si el libro fue escrito en el año 60, hay solamente 50-55 años de diferencia de los hechos a el escrito. Así que son datos muy confiables de esta información. Bueno, esto quería enseñarte hoy acerca de Mateo capítulo 1 y cómo fue el nacimiento de Jesús, por qué fue escogida María, cómo fue escogido José y ante todo ese nacimiento virginal de María que coloca a María como una mujer, dice la palabra de Dios, bendita entre todas las mujeres. Me alegró que estuvieras conmigo en este día, en el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Bueno, te bendigo en el nombre de Jesús y hasta la próxima.